Carlos y yo llevábamos casados 7 años, y todo parecía tranquilo. Vivíamos en una pequeña casa en las afueras de Tulum, rodeados de selva y el brillante sol caribeño. Nuestra vida transcurría de manera apacible. Trabajo, hogar, cenas con amigos y ocasionales salidas a la playa. Pero algo comenzó a apagarse, como si alguien hubiera atenuado la llama en nuestro matrimonio. Ese día pensé que necesitábamos cambiar algo, añadir un poco de chispa a nuestra rutina. Carlos no se opuso. Decidimos pasar la tarde en un spa, con la esperanza de que esto devolviera la pasión perdida en nuestras vidas. Ese día marcó el comienzo de una cadena de eventos que transformaría mi vida por completo. Escogimos uno de los mejores spas de la ciudad. Carlos conocía bien el lugar, pues solía ir allí después del trabajo para relajarse. Yo no le daba importancia. ¿Quién hubiera pensado que un spa común y corriente resultaría ser mucho más? Al entrar nos recibió un hombre de mediana edad, Juan, quien de inmediato llamó mi atención. Tenía una seguridad en sí mismo que hacía tiempo no veía en los ojos de Carlos. Su voz era cálida y envolvente, y en su mirada había una fuerza oculta. Elegimos la sauna y disfrutamos del calor y los aromas de las hierbas. En un momento dado, Carlos sugirió que Juan nos diera un masaje. Había algo extraño en su propuesta, pero decidí no darle importancia. Juan comenzó con Carlos. Masajeaba sus hombros con firmeza. Luego descendió hacia la espalda, mientras yo observaba cómo mi esposo se sumergía en una relajación total. Cuando llegó mi turno, sentí cómo Juan tocaba mi cuerpo con una suavidad tal que me erizó la piel. Sus manos se movían con confianza, como si conociera todos mis puntos débiles. De repente, sentí calor, pero no por el vapor, sino por algo más que no podía explicar. Percibí que se establecía una extraña conexión entre nosotros. Carlos, al parecer, no se daba cuenta, perdido en sus propios pensamientos. Pero yo no podía apartar los ojos de Juan. Sus caricias parecían demasiado íntimas. Terminamos la sesión y sentí que algo había cambiado. Me invadió una extraña mezcla de miedo y excitación. Mientras volvíamos a casa, Carlos actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que aquella noche había sido diferente. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de Juan y sus caricias no salían de mi cabeza. Traté de olvidarlo, pero algo me atraía de nuevo. Esa noche marcó el comienzo del fin de nuestra vida tranquila. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el spa. Los recuerdos de aquella noche me acosaban cada vez que cerraba los ojos. Las caricias de Juan, sus movimientos seguros, su mirada, todo eso no me dejaba en paz. Intenté concentrarme en mis tareas diarias, pero los pensamientos sobre él no se desvanecían. Carlos parecía no notar mi estado. Estaba completamente inmerso en su trabajo, y nuestras noches transcurrían en un silencio habitual. A veces, me sorprendía deseando regresar al spa, encontrarme con Juan, sentir sus caricias. Este deseo me asustaba, pero al mismo tiempo me atraía hacia él como un imán. Una noche, unos días después de nuestra visita al spa, no pude resistir y le propuse a Carlos regresar allí. Para mi sorpresa, aceptó sin la menor resistencia. Esto era extraño. Normalmente, Carlos evitaba repetir las visitas a los mismos lugares, pero esta vez parecía incluso intrigado. Nos dirigimos al spa, y al entrar, sentí de nuevo ese aroma familiar de hierbas que de inmediato me devolvió a aquella noche. Juan nos recibió nuevamente, y cuando nos vio, su rostro se iluminó con una sonrisa en la que detecté una sombra de reconocimiento. «Me alegra verlos de nuevo», dijo, y en su voz escuché algo más que simple cortesía. Carlos le respondió con su habitual amabilidad, pero me pareció que en su voz había una nota oculta. Nos dirigimos a la misma sauna, y sentí una ligera tensión en el aire. Algo estaba mal, pero no podía entender qué era. Después de pasar un rato en la sauna, Juan nos sugirió otro masaje. Sentí una ligera agitación interior, pero traté de ocultarla.
Debía mantener la calma. Era solo un masaje, nada más. Cuando Juan comenzó, volví a sentir las mismas caricias, pero esta vez parecían más seguras, más insistentes. Sus manos se deslizaban por mi cuerpo, provocando oleadas de placer que no podía controlar. Cerré los ojos, intentando concentrarme en que se trataba solo de un masaje relajante, pero mis pensamientos volaron lejos de esa habitación. Carlos me observaba, pero parecía no notar nada fuera de lo común. En un momento dado, mientras Juan masajeaba mis hombros, lo escuché susurrar suavemente en mi oído. «¿Quieres más, verdad?» Su voz era baja y aterciopelada, como si conociera todos mis deseos más profundos. Me quedé petrificada. Esas palabras me dejaron en shock. Abrí los ojos y miré a Carlos. No había escuchado esas palabras, pero parecía haber sentido algo, porque su mirada se volvió más alerta. ¿Pasa algo?, me preguntó, y rápidamente me recompuse. No, todo está bien, respondí, tratando de infundir en mi voz la mayor seguridad posible. Pero por dentro todo estaba en caos. Esas palabras de Juan fueron como un desafío que no podía ignorar. Al terminar la sesión, Juan se demoró en la puerta, despidiéndose de nosotros. Pero antes de que nos fuéramos, se acercó nuevamente a mí y, inclinándose, susurró: «Si quieres continuar, sabes dónde encontrarme». Sus palabras me impactaron como un rayo. Me quedé paralizada, tratando de comprender qué significaban. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y no sabía cómo reaccionar. ¿Qué quiso decir? ¿Acaso sabía de mis deseos? ¿O era solo un juego en el que yo misma me había atrapado? Salimos a la calle y Carlos sugirió dar un paseo, pero yo no podía pensar en nada más que en lo que había sucedido adentro. El viento despeinaba mi cabello, pero sentía que ese frío no podía apagar el fuego que ardía dentro de mí. Esa noche, de nuevo, no pude dormir. Me revolvía en la cama, escuchando la respiración tranquila de Carlos. Su calma me irritaba. ¿Cómo podía no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor? O tal vez simplemente no quería verlo. En mi mente rondaban pensamientos sobre Juan, sobre lo que había propuesto. Sabía que estaba mal, sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Mis pensamientos regresaban a sus palabras, a sus caricias. Imaginé cómo podría desarrollarse esta historia si me permitiera ir más allá. A la mañana siguiente, cuando Carlos se fue a trabajar, supe que no podía resistirme más. Debía volver al spa, debía encontrarme con Juan. No sabía a dónde me llevaría esto, pero había algo dentro de mí que no me dejaba en paz. Sabía que esto podría destruir mi vida, pero el deseo era más fuerte que la razón. Me duché, me vestí y me dirigí al spa. Mis pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, pero la decisión ya estaba tomada. Debía descubrir qué era lo que realmente me ofrecía Juan. Y cuando me acerqué a la puerta del spa, supe que después de esta visita nada volvería a ser igual. Al entrar al spa, todo estaba en silencio. No había ningún cliente, solo una suave luz y un ligero aroma a lavanda que flotaba en el aire. Me acerqué a la recepción, pero Juan no estaba a la vista. De nuevo comenzaron a surgir dudas en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba aquí? Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, cuando de repente escuché una voz familiar. «Sabía que vendrías». Era Juan. Salió de detrás de una de las cortinas y su mirada se detuvo en mí. En sus ojos vi esa chispa que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. «¿Querías hablar?», preguntó acercándose a mí. «Sí», respondí, aunque mi garganta estaba seca de nervios. «Ven», dijo, tomándome de la mano y llevándome hacia el interior del spa. No me resistí. Algo en su toque me hacía sentirme indefensa, pero al mismo tiempo me daba una extraña sensación de seguridad. Entramos en una pequeña habitación, tenuemente iluminada por velas. Las paredes estaban adornadas con telas exóticas, creando una sensación de confort y misterio.
Juan cerró la puerta detrás de nosotros y se volvió hacia mí. ¿Sabes lo que quieres?, preguntó, mirándome fijamente a los ojos. No sabía qué responder. Mi cuerpo gritaba, sí, pero mi mente me decía que era un error. Pero las palabras de Juan, su mirada, sus caricias, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que ya no podía ocultar. No estoy segura, dije, y mi voz temblaba. Juan se acercó aún más, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Con suavidad, tocó mi mejilla. Sus dedos eran suaves, pero en ese toque había algo autoritario que me despojaba de cualquier resistencia. «Puedes irte», susurró, «pero si te quedas, será tu elección». Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco. Irme, debería irme, pero no podía. Mis pies parecían anclados al suelo, y entendía que si me iba ahora, nunca sabría qué podría haber pasado. «Me quedo», respondí, y en ese momento me asusté de mis propias palabras. Juan no sonrió, pero en sus ojos apareció esa chispa oscura y peligrosa. Pasó su mano por mi hombro y luego con delicadeza empujó la correa de mi vestido, que resbaló dejando mi piel al descubierto. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la tensión crecía con cada segundo. Él dio un paso atrás y con un gesto me indicó que me recostara en la camilla de masajes. No podía pensar. No podía resistirme. Mis manos temblaban, pero obedecí. Me recosté, y la fría superficie de la camilla tocó mi piel. Juan comenzó lentamente, acariciando mi cuerpo con manos firmes y seguras. Sus caricias eran suaves pero insistentes, como si conociera cada punto que desencadenaba una explosión de emociones en mí. La habitación estaba en completo silencio, interrumpido solo por el sonido de su respiración y los latidos acelerados de mi corazón. Sentía cómo cada célula de mi cuerpo respondía a sus caricias, cómo dentro de mí crecía algo oscuro y prohibido, pero al mismo tiempo inevitable. Se movía lentamente, aumentando la presión de manera gradual, haciéndome olvidar el tiempo y el espacio. Lo único que existía en ese momento eran sus manos, sus caricias y las sensaciones que no podía controlar. ¿Lo sientes?, susurró Juan, su voz apenas audible, como si temiera romper la magia que nos envolvía. No podía responder, solo asentí, cerrando los ojos. En ese momento, me di cuenta de que él sabía más sobre mí de lo que yo misma sabía. Leía mis deseos, mis miedos, y lo usaba para someterme a su voluntad. De repente, Juan se detuvo. Sus manos se quedaron quietas en mis caderas. Abrí los ojos y me encontré con su mirada. En sus ojos vi algo salvaje, indómito, y eso provocó en mí una oleada de miedo y excitación al mismo tiempo. ¿Quieres continuar?, preguntó, y en su voz había un desafío. Entendía que estaba al borde de algo peligroso, pero mis sentimientos eran más fuertes que mi razón. El deseo de saber qué sucedería a continuación eclipsaba cualquier otro pensamiento. «Sí», susurré, y esa respuesta fue para mí un punto de no retorno. Juan descendió lentamente. Sus labios rozaron mi piel. Cada uno de sus besos era como fuego, quemándome por dentro. Sentía como una ola de placer me envolvía, pero había en ello algo oscuro, algo que no podía llamarse simplemente deseo. Era más que pasión. Era una atracción destructiva que no podía ni quería detener. Sus caricias se volvieron más insistentes, más dominantes. Sentía cómo perdía el control sobre mí misma, cómo mis propios deseos se sometían a su voluntad. En algún momento ya no podía distinguir dónde terminaba él y comenzaba yo. Nos fusionamos en uno solo, y esa conexión era aterradora pero al mismo tiempo irresistible. Juan me susurraba al oído palabras que no podía entender, pero su significado era claro. Sabía que en ese momento yo le pertenecía, que estaba dispuesta a entregarle todo lo que tenía por ese instante. Y yo sabía que estaba mal, que estaba jugando con un fuego que podría consumirme por completo. Pero no podía detenerme.
Cuando todo terminó, me quedé tumbada en la camilla, sintiendo cómo la realidad volvía lentamente. Juan guardaba silencio, pero su mirada lo decía todo. En sus ojos veía satisfacción, pero también algo más, como si esperara que yo diera el siguiente paso. «Puedes irte ahora», dijo finalmente, alejándose. Me levanté, sintiendo cómo mis piernas temblaban. Mi mente estaba vacía, incapaz de organizar mis pensamientos. Todo lo que había ocurrido me parecía un sueño, pero al mismo tiempo sabía que era una realidad que cambiaría mi vida para siempre. Me vestí, evitando su mirada. Mi alma estaba dividida. Una parte de mí quería olvidar todo lo que había sucedido y regresar a mi vida normal, mientras que la otra ansiaba continuar, como si esto fuera una droga de la que ya dependía. «¿Qué pasará ahora?», pregunté, ya en la puerta. Juan me miró con una sonrisa en la que vi esa chispa que tanto me asustaba. «Depende de ti», respondió. «Sabes dónde encontrarme si quieres seguir». Estas palabras resonaron en mi mente mientras salía del spa. Sabía que volvería, pero algo dentro de mí gritaba que debía detenerme. Pero ya no podía confiar en mis sentimientos. El deseo de saber qué pasaría después eclipsaba todo lo demás. Después de salir del spa, el mundo a mi alrededor parecía irreal. Mientras regresaba a casa, trataba de poner en orden mis pensamientos, pero era inútil. En mi mente seguían apareciendo imágenes de Juan, sus caricias, su voz. No podía librarme de eso, por mucho que lo intentara. Al llegar a casa, Carlos estaba en la cocina, preparando algo, y el aroma de la comida recién hecha flotaba en el aire. Lo miré y sentí una repentina oleada de culpa. No merecía lo que había hecho, pero esa culpa no podía ahogar lo que sentía por Juan. «Volviste temprano», observó Carlos, sin apartarse de lo que estaba cocinando. «Sí, solo quería dar un paseo», mentí, y esa mentira salió de mi boca con demasiada facilidad. Asintió, sin sospechar nada, y volvió a sus tareas. Yo, en cambio, me quedé en la entrada, sintiendo cómo las olas de culpa y vergüenza me inundaban. Pero al mismo tiempo, sentía otra cosa. Un placer secreto y prohibido por tener un secreto que Carlos nunca descubriría. Nos sentamos a cenar, y traté de concentrarme en la conversación, pero mis pensamientos seguían volviendo a lo que había ocurrido en el spa. Cada palabra de Carlos me parecía vacía e insignificante en comparación con lo que había experimentado. Intenté actuar con normalidad, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Esa noche, de nuevo, no pude dormir. Acostada al lado de Carlos, miraba al techo pensando en lo que había hecho. Sabía que estaba mal, sabía que lo había traicionado, pero también sabía que no podía detenerme. El deseo de volver a ver a Juan era más fuerte que yo. Al día siguiente, volví al spa. No pude resistir. El deseo de volver a sentir las mismas emociones, la misma pasión, era demasiado fuerte. Juan me estaba esperando, como si supiera que vendría. Esta vez todo fue aún más intenso. Sus caricias, sus palabras, todo me volvía loca. Sentía cómo perdía el control sobre mí misma, cómo mis acciones se volvían cada vez más imprudentes. Cada vez que regresaba a casa, traía conmigo otra dosis de culpa y mentiras. Pero a pesar de eso, seguía volviendo a Juan, cada vez sumergiéndome más en este remolino de pasión. Carlos no sospechaba nada. Vivía su vida, confiando en mí por completo, y esa confianza era como un puñal en mi corazón. Veía cómo se esforzaba, cómo intentaba mejorar nuestra vida. Pero yo ya no podía ser la mujer que él creía que era. Mi vida se convirtió en una red de mentiras. Cada vez que Carlos me preguntaba cómo había sido mi día, inventaba nuevas excusas. Me convertí en una maestra de la mentira, engañándolo con tal facilidad que incluso yo misma me asustaba. Pero dentro de mí crecía la conciencia de que esto no podía continuar para siempre. Tarde o temprano, Carlos descubriría la verdad, y entonces todo se derrumbaría. Pero estaba demasiado profundamente involucrada en este juego como para detenerme.
El juego en el que me había involucrado se volvía cada vez más peligroso. Sabía que ya no podría volver a mi vida anterior. Mis sentimientos por Carlos se enfriaban cada día más, mientras que el deseo de volver a ver a Juan se volvía insoportable. No sabía qué sucedería después, pero una cosa era clara: mi vida nunca volvería a ser la misma. Cada nuevo día que pasaba en esta mentira me parecía interminable. Vivía en piloto automático, realizando las acciones habituales, pero mis pensamientos estaban lejos de la realidad. Cada mañana comenzaba con la dolorosa conciencia de que ya no podía recuperar mi vida anterior. Estaba al borde de un abismo, y solo era cuestión de tiempo antes de caer. Carlos seguía creyendo que todo estaba bien entre nosotros. Su atención y cuidado solo aumentaban mi sentimiento de culpa. A veces captaba su mirada pensativa, y en esos momentos me parecía que sospechaba algo. Pero nunca dijo nada, y ese silencio me desgarraba por dentro. Cada día, mi deseo de estar con Juan se hacía más fuerte. Era como una adicción que exigía más y más con cada encuentro. Ya no podía pasar sin esas reuniones, sin sus caricias, sin esa sensación que experimentaba a su lado. Pero también empecé a notar que algo estaba cambiando entre nosotros. Juan se volvía más insistente. Sus demandas eran cada vez más explícitas y despiadadas. Sentía como poco a poco perdía el control sobre la situación, pero no podía detenerme. Sabía que esto podía terminar mal, pero mi atracción hacia Juan era más fuerte que el miedo. Un día, durante uno de nuestros encuentros en el spa, Juan me propuso llevar nuestra relación más allá. Sus palabras sonaron como un desafío, y entendía que esta vez exigía algo más que simples encuentros en el spa. Sabía que si aceptaba, todo cambiaría. ¿Estás lista para más?, me preguntó, sus ojos brillando con el mismo fuego que vi la primera vez. Lo miré, dividida entre el miedo y el deseo. Sabía que si decía sí, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que no podría decir no. Era el momento en que mi vida estaba en juego. Sí, respondí, y esa palabra sonó como una condena. Juan sonrió, y en sus ojos vi algo oscuro y aterrador. Sabía que ya no podría irme. Acordamos encontrarnos al día siguiente en su casa, y entendía que ese encuentro cambiaría mi vida para siempre. Mientras volvía a casa, sentía cómo dentro de mí crecía el pánico. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. El deseo de saber qué me esperaba eclipsaba todos los demás sentimientos. Esa noche no dormí. Pensé en lo que sucedería al día siguiente, en lo lejos que había llegado. Sentía cómo mi vida se salía de control, pero ya no podía cambiar nada. Al día siguiente, me dirigí a la casa de Juan. No sabía qué me esperaba, pero sentía que sería un punto de no retorno. Cuando llegué a su puerta, mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Juan me recibió con una sonrisa, pero en su mirada noté esa chispa peligrosa que me había atraído desde el principio. Tomó mi mano y me llevó al interior de la casa. Dentro todo estaba oscuro, con velas que creaban una atmósfera extraña, casi mística. ¿Sabes lo que estamos haciendo?, me preguntó. Su voz era baja y hipnótica. Sí, respondí, aunque en realidad no estaba segura de ello. Pero no había camino de regreso. Él me condujo lentamente a una habitación preparada para algo más que un simple encuentro. Sentía cómo el miedo y la excitación se mezclaban dentro de mí, creando una tormenta de emociones. «Ahora eres mía», susurró al acercarse a mi oído. Esas palabras sonaron como una sentencia de la que no había escape. Nuestro encuentro en la casa de Juan fue el comienzo del fin. Desde ese momento ya no me pertenecía. Todo lo que sucedía entre nosotros superaba lo que hubiera podido imaginar. Cruzamos todas las fronteras, y ahora estaba completamente bajo su control. Juan sabía cómo jugar con mis sentimientos. Sabía cómo hacerme olvidar de todo, excepto de él. Su poder sobre mí era absoluto, y ya no podía resistirme. Cada vez que iba a verlo, sentía cómo perdía una parte de mí, pero no podía detenerme.
estos encuentros se volvieron regulares. Me ocultaba de Carlos, inventando nuevas y nuevas excusas. Sabía que si descubría la verdad, todo se derrumbaría. Pero eso solo añadía más emoción a mis sensaciones. Vivía al borde del abismo y ese borde se volvía cada vez más delgado. Una noche, al regresar a casa después de otro encuentro con Juan, encontré a Carlos sentado en la sala de estar. Su rostro estaba tenso, y de inmediato supe que algo había sucedido. «Necesitamos hablar», dijo. Su voz era extrañamente calmada. Mi corazón se detuvo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero no estaba preparada para enfrentarlo. ¿Pasó algo?, pregunté, tratando de ocultar el pánico. Carlos me miró fijamente, y en sus ojos vi dolor y decepción. Era la mirada que más temía ver. «Ya sé que te estás viendo con alguien», dijo finalmente, y sus palabras cayeron como un martillo. Mi cuerpo se paralizó. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que podía hacer era guardar silencio. Las palabras de Carlos me cortaban en pedazos. «¿Quién es?», preguntó Carlos. Su voz temblaba de tensión. No podía responder. Lo único que podía hacer era bajar la mirada y permanecer en silencio. Carlos se levantó. Su rostro era una máscara de dolor. «Me has traicionado», dijo, y esas palabras sonaron como una sentencia. No podía justificarme, no podía encontrar palabras. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, viendo cómo mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Carlos se fue, dejándome sola. Me quedé en la casa vacía, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Sabía que ya no podía volver atrás. Todo lo que me quedaba era Juan, pero ni siquiera eso me consolaba. Después de que Carlos descubriera mi infidelidad, mi vida se convirtió en un infierno. Se mudó de la casa, dejándome sola con mis pensamientos y mi culpa. Ya no podía encontrar paz. Cada rincón de nuestra casa me recordaba lo que había perdido. Juan se convirtió en mi único consuelo, pero al mismo tiempo, sentía cómo nuestra relación se volvía cada vez más destructiva. Su control sobre mí era total. Sabía que estaba aprovechándose de mi debilidad, pero no podía detenerme. Lo necesitaba más que nunca. Cada uno de nuestros encuentros era como un nuevo giro en la espiral que me llevaba cada vez más profundo en la oscuridad. Sentía cómo me perdía a mí misma, cómo mis sentimientos y pensamientos se rendían completamente a Juan. Sabía cómo hacerme hacer cosas que nunca antes hubiera imaginado. Una noche, cuando fui a verlo, me propuso algo que nunca habría imaginado. Sus palabras fueron un desafío, una prueba, y supe que no podría rechazarla. «Si realmente eres mía, demuéstralo», dijo. Sus ojos brillaban en la tenue luz de las velas. No sabía qué decir. Mis sentimientos estaban en conflicto. Miedo, excitación, desesperación. Todo se mezclaba en un caos del que ya no podía escapar. «¿Qué quieres?», susurré. Mi voz temblaba de tensión. «Tienes que estar dispuesta a todo», respondió. Y en su voz escuché esa nota oscura que siempre me hacía estremecer. Sabía que si aceptaba, ya no habría vuelta atrás. Pero ya lo había perdido todo. Carlos se había ido. Mi vida estaba destruida. Todo lo que me quedaba era Juan y ese momento. «Estoy lista», pronuncié, y esas palabras marcaron mi caída definitiva. Juan sonrió, y entendí que a partir de ese momento, mi vida le pertenecía por completo. Empezamos a descender por un camino sin retorno. La vida sin Carlos era vacía y sin sentido. Cada día era igual al anterior, y no podía encontrar consuelo. Todo lo que antes me traía alegría ahora parecía inútil. Había perdido el propósito en la vida. Me había perdido a mí misma. Juan se convirtió en mi única fuente de emociones. Pero esas emociones estaban llenas de dolor y miedo. Sabía cómo jugar con mis debilidades, cómo hacerme someter. Me había convertido en su marioneta, y eso solo aumentaba mi vacío interior. Cada uno de nuestros encuentros era una nueva prueba, y ya no sabía si podría soportar la próxima vez.
Juan exigía cada vez más, y sabía que pronto no podría cumplir con sus demandas. Pero no podía detenerme. Estaba demasiado profundamente sumergida en este juego. Un día, al regresar a casa después de uno de nuestros encuentros, sentí que algo dentro de mí se rompió. Ya no podía seguir viviendo así. Había perdido todo lo que tenía valor para mí. Era como una cáscara vacía, despojada de alma. Me senté en el suelo de la sala, agarrándome la cabeza con las manos y lloré. Ya no podía contener mis emociones. Todo el dolor, todo el miedo, toda la desesperación salieron a la superficie. No sabía qué hacer, no sabía cómo seguir adelante. Lo único que me quedaba era Juan, pero ni siquiera él me traía consuelo ya. Entendía que mi vida se había convertido en una pesadilla, y no encontraba salida de esa pesadilla. Estaba acorralada, y la única salida parecía ser la rendición total. Cada día, mi vida se volvía más insoportable. Ya no podía ocultar mi depresión, y hasta Juan comenzó a notar los cambios en mí. Seguía exigiéndome más y más, pero ya no podía cumplir con sus expectativas. Sentía que estaba perdiéndome completamente. Un día, cuando fui a ver a Juan, notó que ya no podía seguir como antes. Su mirada se endureció, y supe que estaba a punto de suceder algo que cambiaría todo. «Te estás debilitando», dijo, y en su voz había una amenaza clara. No pude responder. Lo único que podía hacer era mirarlo, intentando entender qué planeaba hacer. Juan se acercó más. Su rostro mostraba dureza y frialdad. «Si ya no puedes estar conmigo, vete», pronunció, y en su voz no había ni rastro de compasión. Esas palabras sonaron como una sentencia para mí. No podía irme, ya estaba demasiado profundamente involucrada en este juego. Pero sabía que ya no podía soportar lo que Juan me exigía. Permanecí en silencio mientras él me miraba con desprecio. Sentía cómo el desespero crecía dentro de mí, cómo el mundo a mi alrededor se cerraba, convirtiéndose en una jaula de la que no había salida. «¿Quieres irte?», volvió a preguntar. Su voz era fría como el hielo. «¿No?», susurré, aunque ni siquiera estaba segura de mi respuesta. Juan se apartó de mí. Su rostro expresaba repugnancia. Sabía que lo había perdido, que ya no podía ser parte de su mundo. Era al mismo tiempo un alivio y una profunda desilusión. «Entonces vete», dijo finalmente, y esas palabras pusieron fin a todo lo que habíamos compartido. Me fui, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Ya no pertenecía ni a Juan ni a Carlos. No era nadie. Mi vida después de romper con Juan se convirtió en un vacío interminable. Ya no encontraba alegría en las cosas cotidianas. Había perdido el sentido de la vida, y cada día me parecía una tortura. Intenté regresar a una vida normal, pero nada funcionaba. Mis intentos de reconciliarme con Carlos fueron en vano. Él ya no quería verme, y eso me desgarraba el corazón. Cada día me levantaba de la cama, pero no veía sentido en seguir adelante. No sabía qué hacer, a dónde ir, cómo encontrarme de nuevo. Estaba perdida en este mundo, que ya no tenía ningún valor para mí. Intenté encontrar consuelo en el trabajo, pero incluso eso parecía inútil. Mis colegas notaban que algo había cambiado en mí, pero nadie intentaba ayudarme. Era una extraña para ellos, y eso solo aumentaba mi sentimiento de soledad. Un día, mientras estaba sentada en mi casa vacía, me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo así. Comprendí que tenía que cambiar algo, o simplemente desaparecería en esta locura. Desesperada, decidí buscar ayuda. Me inscribí en una consulta con un psicólogo, con la esperanza de que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo en mi vida. En la primera sesión, no podía hablar. Las palabras se atascaban en mi garganta, y lo único que podía hacer era llorar. El psicólogo parecía entender mi estado, pero yo no sabía cómo explicarle la profundidad de mi dolor. Con cada nueva sesión, comencé a abrirme más. Le conté sobre mi relación con Carlos, sobre cómo había perdido su confianza. Le conté sobre Juan, sobre cómo él se apoderó de mi vida y la convirtió en una pesadilla.
El psicólogo me escuchaba, y sus palabras comenzaron a penetrar en mi conciencia. Empecé a entender que mi vida no podía seguir siendo la misma. Tenía que cambiar algo para salvarme. Decidí intentar reconstruir mi vida. Empecé a buscar nuevos pasatiempos, nuevos intereses. Intenté encontrarme de nuevo, pero no fue fácil. Carlos todavía estaba en mi vida, aunque a distancia. Ya no vivíamos juntos, pero a veces nos comunicábamos. Intenté restaurar nuestra relación, pero él ya no podía perdonarme. Sabía que lo había perdido para siempre. Pasaron varios meses desde que decidí cambiar mi vida. Traté de recuperar lo que había perdido, pero entendí que era imposible. Me había convertido en otra persona, y esa nueva persona ya no podía regresar a la vida anterior. Ya no veía a Juan, pero las huellas de su presencia aún permanecían en mi vida. Intenté olvidarlo, pero cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía en mi memoria. No podía deshacerme de esos recuerdos. Me perseguían como una sombra. Un día me encontré con Juan por casualidad en la calle. Se veía igual que siempre, como si nada hubiera cambiado. Su mirada seguía siendo penetrante, y me di cuenta de que todavía sentía algo por él. ¿Cómo estás?, me preguntó, y su voz era tan suave como antes. Intento vivir, respondí, aunque ni yo misma creía en mis palabras. Sabes que siempre estaré cerca, dijo, y entendí que era su forma de intentar atraerme de nuevo. Pero ya no podía seguir con eso. Sabía que si retomaba esa relación, destruiría mi vida por completo. Me despedí de él y me alejé, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Después de ese encuentro con Juan, comprendí que debía cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Tenía que empezar un nuevo camino, sin él, sin Carlos, sin todos esos errores que había cometido. Decidí mudarme a otra ciudad, comenzar mi vida desde cero. Vendí nuestra casa, dejando atrás todos los recuerdos. Sabía que me esperaba un camino difícil, pero no tenía otra opción. Comencé a construir mi vida de nuevo. Encontré un nuevo trabajo, nuevos pasatiempos, nuevas personas. Pero, a pesar de todo esto, el pasado aún me perseguía. A veces, por las noches, todavía veía el rostro de Juan, escuchaba su voz. Pero ya no permitía que esos recuerdos me controlaran. Entendí que debía dejar atrás todo lo que había sido y seguir adelante. Mi vida estaba destruida, pero aún podía empezar de nuevo. Sabía que me esperaban muchas dificultades, pero estaba lista para enfrentarlas. Ahora sabía que no importa cuántos errores cometamos, lo importante es cómo lidiamos con sus consecuencias. Ya no era la mujer que traicionó a su esposo por un capricho pasajero. Me había convertido en otra persona, y esa nueva persona ya no temía al pasado. Me esperaba un nuevo camino, y estaba lista para recorrerlo, dejando todo atrás.